Buenos días, feliz domingo. Hoy estamos celebrando este día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, uniéndonos a Él en su alabanza al Padre y nos acercamos muy pronto al final del calendario litúrgico 2021-2022 que culminará con la fiesta de Cristo Rey. Sin embargo, estamos terminándolo y vamos a seguir en estos momentos acompañando a Jesús en la formación y conformación de su iglesia. Vamos a celebrar hoy con un mensaje que lleva por título Lo que la oración nos dice sobre el amor. Y este mensaje está sustentado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y versículos del 1 al 8. Y en este texto Jesús comparte la parábola del juez injusto, también llamada la parábola de la viuda persistente, para ayudarnos a entender más sobre el propósito de la oración. Quiero leerte algo, hermano. ¿Has oído hablar de la humanitaria Madre Teresa de Calcuta? Bueno, ella fue una monja que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 por sus esfuerzos en la fundación de las Misioneras de la Caridad, que administraban y apoyaban hogares para personas que morían de lepra, de VIH-Sida y de tuberculosis. Vivió en la India la mayor parte de su vida y trabajó para organizar comedores populares, escuelas y orfanatos. Hay una historia que se cuenta sobre la Madre Teresa y es la que nos interesa, veamos. En sus esfuerzos por recaudar fondos, la Madre Teresa se reunía en la ciudad de Nueva York con el presidente y el vicepresidente de una gran empresa. Ya habían acordado de antemano que no iban a donar a sus organizaciones, pero dijeron que se reunirían con ella. Y entonces la Madre Teresa se sentó frente a ellos y compartió sobre su trabajo y la necesidad de las personas a las que servía. Y después de que terminó, los ejecutivos le dijeron, apreciamos lo que nos estás haciendo, pero no podemos donar en este momento. La Madre Teresa les respondió diciendo, oremos. Y luego procedió a suplicar a Dios que ablandara sus corazones endurecidos hacia los pobres y los enfermos. Y después de que ella dijo, amén, volvió a pedir su apoyo y nuevamente se negaron a ayudar. Oremos, dijo la Madre Teresa. Y ante esto, el presidente cedió y escribió un cheque. Bueno, a lo mejor te causó risa la parte final, ¿verdad? Pero esta es una versión de una oración persistente que la Madre Teresa hizo ante estos ejecutivos. Eh, pero no es nada gracioso, también tenemos un ejemplo similar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, que es la escritura que sustenta el mensaje y que dice así, veamos. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía el temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. Hermanos, ¿qué notamos en este pasaje?
En primer término, esta parábola podría titularse la parábola de la viuda persistente o la parábola del juez injusto. No importa qué nombre tenga, no importa con cuál nos quedemos. Lo que sí es interesante y es importante es que nos enseña tres aspectos acerca de la necesidad de justicia social, la bondad y el amor de Dios y la persistencia en la fe y nuestra oración fiel. Veamos el primer término, la necesidad de justicia. Jesús nos dice acerca de un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, como ya lo leímos en el versículo 2. Una viuda necesitada de justicia siguió viniendo a verlo, pero él se negó a ayudarla. Ahora, para los judíos, este juez era impío, porque ignoraba los textos que especifican protecciones para las viudas y para otras personas vulnerables, tales como Éxodo 22 del 21 al 25 o Deuteronomio 24:14 y del 17 al 18. Los podrás leer después si así te parece. Entonces vemos que esta viuda mostró su determinación de no someterse a la injusticia. Ahora quiero compartirles la traducción original del griego del versículo 5, que dice, porque esta viuda me causa problemas, le haré justicia para que no me dé un golpe y me cause un ojo morado cuando venga. ¿Qué les parece? Esta es la traducción del griego directamente, ¿eh? Así que el juez tenía miedo de que le dieran un golpe. Y vemos que la negativa de la viuda de no aceptar la injusticia a pesar de su situación era intensa. Sabía que la merecía y se negó a recibir menos. Persistió hasta el final. Ahora, hermanos, te hago estas preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud, la nuestra, frente a los problemas de justicia social, donde seres humanos son oprimidos y marginados por instituciones humanas? Hermano, ¿qué pasa si estamos luchando contra la injusticia? ¿Dios es lo suficientemente grande como para darnos paz incluso en medio de la lucha? Él no necesita nuestra ayuda para arreglar las cosas, pero podemos buscar, hermanos, óiganlo bien, podemos buscar unirnos a lo que Él está haciendo. Recurrimos intencionalmente a Dios en busca de sabiduría, de perspicacia y de intervención. Bueno, veamos que en esta parábola se destaca nuestra necesidad de orar y no desanimarnos. Y cuando vemos a otros, óiganlo bien, cuando vemos a otros luchando contra la injusticia, hermanos, ¿buscaremos la dirección de Dios nosotros? Bueno, a veces juzgamos a alguien que está anhelando se haga justicia, ¿eh? Ahora, ¿podemos lastimar cuando otros lastiman? ¿Qué te parece, hermano? ¿Podemos ir a Dios en nombre de todo esto? Bueno, la parábola sugiere que orar por justicia a favor de las personas vulnerables es la parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿No te parece, hermano? Veamos el segundo aspecto, la bondad y el amor de Dios. Aquí Jesús contrasta el carácter amoroso de Dios con el juez injusto. Vamos a leer los versículos 16 y 17 de Lucas 18, que dice así. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Así que, hermano, no permitas que el niño que un día fuiste desaparezca, porque sigue en ti. Y lo quiere Dios así. Y bueno, al contrastar el cuidado de Dios por las personas con el juez indiferente e injusto, nos ayuda a recordar a quién le estamos orando, hermanos. No nos estamos acercando al trono de un padre abusivo que se deleita con nuestra muerte, no, sino que estamos corriendo hacia los brazos de nuestro Creador, el que nos hizo y se deleita en nosotros. Hermano, ¿no sabías que Dios se deleita contigo? Por ti. Si no, veamos qué dice la escritura de Sofonías 3:17. Veamos. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso.
Y óigalo bien, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No te habías dado cuenta que Dios canta canciones por ti y en ti? Bueno, es que hermanos, somos amados por un Dios que nos renueva y que canta sobre nosotros. Ahora, si un juez injusto finalmente le dio a una viuda persistente la justicia que se merecía, hermanos, ¿cuánto más Dios intervendrá a nuestro favor? ¿Te das cuenta? Tercer aspecto, la persistencia en la fe y la oración. Vamos a ver que aquí Jesús termina el pasaje con una pregunta importantísima. Versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, y es que a menudo pensamos en la fe como una creencia. La creencia en un conjunto de doctrinas teológicas o la creencia de que hay un Dios trino que creó todo lo que existe, incluidos nosotros. Sin embargo, podemos expandir nuestra idea de la fe para abarcar la creencia de que Dios realmente es quien dice ser y que nada lo sorprende y que Él tiene el control. Así que nuestra fe en y por Cristo nos motiva a participar con Él, uniéndonos a Él para hacer el bien en el mundo, enfocados, claro, en aquel que todo lo puede arreglar. En otras palabras, hermanos, nuestra fe confía en el máximo poder y autoridad de Dios a pesar de la presencia del mal y la injusticia. Y no es nuestra fe, sino la fe de Jesús. Y bueno, esto nos lleva de vuelta al primer versículo que dice así. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esto nos hace recordar la advertencia del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, que dice, orar sin cesar. Pero a veces vemos esto como un requisito para que nuestras oraciones sean respondidas, óiganlo bien, en lugar de verlo como el medio para desarrollar una conexión más profunda con el amante de nuestra alma. Dios es relación y nosotros estamos en esa relación. Ahora, cuando se demora una respuesta a la oración, a veces pensamos para nosotros mismos y nos decimos, no debo de estar orando lo suficiente o no estoy orando con las palabras correctas. ¿Crees eso, hermano? Este tipo de pensamiento se basa en la idea equivocada de que controlamos nosotros a Dios con nuestras oraciones o nuestras acciones. Pero en realidad debemos redefinir la fe como la voluntad de persistir en la búsqueda de conectarnos con Dios, creyendo en su bondad y su amor, e incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Hermanos, este tipo de fe es una forma de vivir en conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluso cuando la vida no tiene sentido, cuando estamos llenos de problemas, cuando ya tocamos fondo, cuando no vemos la nuestra, ¿verdad? Bueno, es que este tipo de fe persiste frente al dolor y es la fe de la que habló el profeta Habacuc. Veamos qué nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y versículos del 3 al 4, que dice así, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo, óiganlo bien, el justo vivirá por su fe. Amén. Así que hermanos, nuestra fe nos permite persistir en la esperanza y el amor, viviendo nuestro valor cristiano de amar a los demás como a nosotros mismos. Y de esa manera estamos cumpliendo el gran mandamiento. Y nuestra fe nos hace llevar nuestros problemas a aquel que provee lo mejor para nosotros, nuestro gran proveedor. Si no, veamos unos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que fueron elogiadas por su fe. Veamos el centurión romano
que le pidió a Jesús que sanara a su esclavo en Mateo 8, del 5 al 13. El paralítico y los amigos que lo bajaron por el techo para ser sanado. ¿Recuerdas esa parábola? Lucas 5, del 17 al 39. O la mujer con hemorragia que tocó la túnica de Jesús y fue sanada. ¿Te acuerdas? Lucas 8, 43, 48. El samaritano leproso agradecido, aquel que regresó a darle gracias a Dios, y los otros 9, ¿no? ¿Te acuerdas? Lucas 17, del 11 al 19. O el mendigo ciego en el camino a Jericó que fue sanado. Lucas 18, del 35 al 43. Hermano, todas estas personas fueron elogiadas por su fe. Todas esas personas, Jesús les dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Y bueno, estas personas que recibieron sanidad, algunas habían sufrido durante años y otras toda su vida. Y su curación tardó mucho en llegar. Incluso Jesús no resucitó, sino que hasta que pasaron 3 días. Pero la justicia y la sanidad de Dios prevalecerán. Y cuando pensamos en la certeza de todo esto, entonces podemos ver cómo Dios podría parecerse más a la viuda decidida de la parábola que se niega a rendirse. Hermanos, piensa en la oración como nuestra forma de decir sí a dejar que Dios nos ame. Déjate amar por Dios. No te resistas. No es tu voluntad, es la de Él. Y esto puede ayudarnos a ser persistentes en ella sin convertirla en una transacción, esperando la respuesta de Dios en proporción directa con nuestro esfuerzo. No. Quiero leerles estos pensamientos sobre nuestro papel en la oración que escribió la monja carmelita Ruth Burroughs, que dice así, óiganlo bien. Casi siempre cuando hablamos de oración, estamos pensando en algo que hacemos. Y desde ese punto de vista se multiplican las preguntas, los problemas, las confusiones, los desánimos y las ilusiones. Nuestro conocimiento cristiano nos asegura que la oración es esencialmente lo que Dios hace, cómo Dios se dirige a nosotros, cómo nos mira. No es principalmente algo que le estamos haciendo a Dios, algo que le estamos dando a Dios, sino lo que Dios está haciendo por nosotros. Y lo que Dios está haciendo por nosotros es dar el ser divino en el amor. Así que estamos aquí para recibir ese amor inefable que todo lo transforma y todo lo beatifica. Amén. Pues bien, también quiero leerles lo que el autor y terapeuta James Finley considera que reservar tiempo para la contemplación en silencio es esencial para cultivar la receptividad y la conciencia de la presencia amorosa de Dios. Porque se nos dice, Dios está aquí, pero a veces no somos conscientes de ello. Veamos qué dice. Dado que Dios es amor, 1 Juan 4:8, los caminos de Dios son los caminos en los que el amor te despierta una y otra vez al amor infinito, que es la realidad de todo lo que es real. Tu corazón se acostumbra a Dios, asomándote desde los recovecos de la tarea que tienes entre manos, desde la mirada de soslayo del extraño en la calle o desde la forma en que la luz del sol llena de repente la habitación en un día nublado. Y al aprender a no sorprenderte por las formas en que se sorprenden perpetuamente, aprenderá a descansar en un sentido permanente de confianza en Dios. A todo esto nos lleva, hermanos. Esto lo escribió en un libro llamado Meditación Cristiana, experimentando la presencia de Dios, páginas 33 y 34. Así que, hermanos, la oración persistente y la oración sin cesar provienen de cultivar una conciencia del amor de Dios que está siempre presente en nuestra vida cotidiana. No nada más las horas que estamos en la iglesia, no, es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos en la misma presencia de Dios y crecemos más seguros de la presencia y la bondad de Dios, y cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas, nuestra fe es resiliente y paciente. Amén. Hermano, ¿qué te parece este tema? Para ahora, ¿qué te llevas para esta semana? ¿Qué te llevas para casa? Veamos lo que podemos llevarnos. Primero, reconoce, hermano,
Reconoce nuestra participación para garantizar la justicia de los marginados a nuestro lado, nuestro prójimo. En la parábola Jesús nos dice que debemos orar con un propósito y buscar la dirección de Dios, todo sin perder la esperanza. Y nos muestra que la justicia para los más vulnerables es importante y debemos considerar nuestra respuesta en favor de quienes claman por ella. Amor al prójimo, ¿sí? Muy bien. Segundo, date cuenta. Date cuenta de que somos amados con un amor eterno. Dios se deleita en nosotros y tiene en mente nuestros mejores intereses y canta canciones por nosotros. Él es persistente en amarnos y proporcionarnos lo mejor. Amén. Tercero, comprende. Comprende, hermano, que la fe significa esperanza persistente en nuestro Dios amoroso y la oración incesante es nuestro sí confiado para descansar en la presencia y el cuidado de Dios. Y al vivir en esta confianza, hermanos, aprendemos a ver la presencia de Dios en todo, incluso en las circunstancias más difíciles. Quiero concluir con esto, hermanos. La Madre Teresa fue persistente en la oración. Desgastó a los ejecutivos que se resistían a apoyar su trabajo con los pobres. Y en la parábola vemos demostrada la persistencia y vemos justicia para las personas vulnerables. Así que, hermanos, si un juez injusto finalmente escuchó a una viuda pobre o un par de ejecutivos de la ciudad de Nueva York finalmente prestaron atención a una monja de la India, hermanos, váyanlo bien, ¿cuánto más un Dios amoroso estará atento a nuestras oraciones? No se nos olvide, hermanos, que nuestra oración deja de ser una posición de control y transacción y pasa a ser una relación en la que decimos sí al amor de Dios y permitimos que fluya hacia los demás. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a aprender esto, a grabárnoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, a que nuestra actitud sea de amar al prójimo después de amarte a ti, Señor. Y ayúdanos y enséñanos a tener esa fe que nos lleva a conocerte tal cual eres, a reconocer tu grandeza, tu majestad, tu poder infinito, tu misma presencia en nosotros, en cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre, te pedimos que nos enseñes a amarte y a servirte y hacer tu voluntad únicamente. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.